¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá, después de observar uno de los partidos más emocionantes en lo que llevamos de este clausura 2026. Guadalajara y Pumas empatan 2-2 en el cierre de la jornada 13 del fútbol mexicano. Chivas llega a 31 puntos y aumenta la ventaja con respecto al segundo lugar, que es Cruz Azul, y con respecto al Toluca, que es el tercero. Pero digamos que desaprovecha la oportunidad de alejarse a 6, ¿no? Ahora se aleja a 4 de Cruz Azul cuando quedan 12 por jugar, pero rescata un empate en un partido que parecía muy cuesta arriba después de que los Pumas se pusieron en ventaja 2-0 en el primer tiempo. Guadalajara en la segunda mitad dominó absolutamente a Pumas, que también fue parte de la estrategia que usó Efraín Juárez. El segundo tiempo, aventar el camión. El Pumabús apareció en el Akron. El Pumabús que vemos aquí muy cerquita al sur de la Ciudad de México, ahí en Ciudad Universitaria, entró al Akron y el segundo tiempo Pumas buscó liquidar el partido a través de un contragolpe que casi le sale a la escuadra de Efraín Juárez, pero Chivas en el segundo tiempo la verdad es que tuvo dominio total y me parece que el resultado termina siendo justo, aunque ya platicaremos de esa situación que seguramente provocará varias lágrimas, ¿no?, alrededor de la zona del Pedregal y en el fútbol mexicano por esa decisión de Ismael Rosario López Peñuelas, el árbitro central del partido, que en el último minuto, en la última jugada, en una situación en el área, Rubén Duarte, desde mi punto de vista, toca la pierna del Piojo Alvarado y de ahí lo arrolla cuando no está buscando ni siquiera la pelota. El Piojo Alvarado ya tenía digamos, esa posición de privilegio en el área. Duarte, me parece que en un penal clarísimo que se tuvo que revisar durante varios segundos en el VAR, se determina finalmente que es penal a favor de Chivas en el último instante y Guadalajara gana la posibilidad de empatar este partido a través de la Hormiga González y lo consigue Armando con mucha personalidad después de lo que había ocurrido contra el Atlas. Ya platicaremos de cómo van desarrollando esas situaciones del partido, pero en la jugada clave del duelo me parece que el penal, desde mi punto de vista, es muy claro a favor de Chivas y entonces creo que le da justicia al marcador, porque Pumas hizo un buen partido, sobre todo el primer tiempo de Universidad. Fue de estos que sabemos. Muchas veces a Guadalajara cuando van a Zapopan, los equipos se tiran para atrás, se le encierran a Chivas y Pumas el primer tiempo fue valiente, buscando sus oportunidades ahí con Juninho, con Robert Morales, mandó a Jordan Carrillo, estuvo Medina, o sea, la verdad es que el ataque de Pumas se vio bien el primer tiempo, le complicó a Chivas de tal manera que se fue adelante. Antuna, ¿no? Antuna, que ya es el nuevo Antuna, incluso hasta pidiendo perdón a la tribuna del Guadalajara al anotar gol, cuando en otras ocasiones lo hemos visto hasta besar el escudo, por ejemplo, de Cruz Azul, ¿no? Pero ya es una nueva versión de Antuna en el tema personal, entonces ahora hasta pidió disculpas, Uriel, después de anotar el gol que abrió el marcador. Pero Pumas el primer tiempo me parece que hizo un partido muy adecuado. Es una institución que venía de ganarle al América, que le empató a Cruz Azul, que ahora tenía en la lona Chivas 2-0 y con una gran actuación además de Keylor Navas. Las notas del partido, muchachos, de entrada en la alineación, regresa Luis Romo. Gabriel Milito le tiene pues muy buen concepto de lo que le aporta Romo al equipo y lo hemos visto de inmediato en cuanto Romo ha estado disponible para jugar después de superar las lesiones. A Romo lo pone de titular, a diferencia de lo que vimos en aquel juego contra el Toluca, en donde lo inició como el líbero, ¿no? Modificó en aquel partido contra Toluca, lo puso el líbero. Ahora puso a Romo y lo colocó junto con el Oso González ahí en el medio campo, aprovechando que Omar Gobea estaba suspendido para este partido. Entonces, la alineación del Guadalajara solamente tuvo esa modificación. El tal Arrangel, por supuesto, Campillo, Aguirre, Castillo, Ledesma y Cotorro. En el medio campo, Romo con el Oso González y adelante el tridente de Efraín con el Piojo y la Hormiga González. Eso fue el 11 que presentó el Guadalajara y el primer tiempo le costó trabajo a Chivas. Es una realidad, los primeros 15-20 minutos no tuvo demasiada posesión del balón. Pumas aprovechó sus momentos en una gran jugada de Juninho, hace un sombrerito ahí a Campillo y después con Castillo le pone un bombón a Antuna que define de muy buena manera. Y en cuanto Chivas empezó a maquinar mejor, Keylor Navas apareció con
2 atajadas impresionantes, sobre todo la segunda, un disparo de Efraín Álvarez, que en ese momento era el empate para el Guadalajara. La verdad es que ya en la segunda mitad del primer tiempo Chivas emparejó el trámite del partido y generó buenas oportunidades de gol. Keylor Navas terminó sacando una jugada impresionante a un bombazo de Efraín Álvarez. Y en la siguiente acción, como pues ahora sí que la frase, ¿no? Gol que perdonas, gol que te terminan haciendo. Y Guadalajara perdonó el 1-1 en la recta final del primer tiempo. Y cuando ya se estaba por terminar esa parte inicial, apareció una jugada fortuita, un centro al área, y José Castillo, entre que no ve la pelota y va corriendo hacia la portería, termina realizando un autogol, y entonces el 2-0 ponía a cuesta arriba al equipo para el segundo tiempo. Milito modificó para iniciar la parte complementaria, entró Brian Gutiérrez, que esa situación de Brian Gutiérrez es el tema que a mucha gente le genera ruido, ¿no? A mucha afición de Chivas le genera ruido de que por qué Brian no es titular con Milito, como lo habíamos visto al arranque del torneo, y sobre todo por las actuaciones que ha venido teniendo con selección mexicana. Bueno, Brian ingresó para el segundo tiempo, arrancando el segundo tiempo, y también metió al cuate Sepúlveda y sacrificó a los 2 stoppers, tanto a José Castillo como a Dani Aguirre. Y entonces Chivas comenzó a tener posesión de la pelota. Efraín, les decía, ingresó el Pumabús, porque sacó a Jordan Carrillo, sacó a Juninho para meter a Carrasquilla, para meter a Benevendo, hacer y fortalecer su zona defensiva ante el vendaval que sabía Efraín que se podía venir con Guadalajara. Y Chivas dominando, no teniendo tantas opciones, siquiera al principio del segundo tiempo, muy claras, pero sí con la pelota, sí con sensación de peligro, sí apareciendo Efraín Álvarez, apareciendo el Piojo Alvarado, que me parece tuvo un buen partido, ya con Sepúlveda y la Hormiga. Luego Milito aventó a Marín, o sea, Milito buscando el resultado, sabiendo el estilo que es él, que para él es lo mismo perder 2-0, 3-0, 4-0. Él cuando va perdiendo va y busca, ¿no? Recuperar los partidos, y metió a Marín. Llegó un momento en que Chivas estaba jugando con Hormiga, con Sepúlveda y con Marín al mismo tiempo, algo que no habíamos visto con Milito, y en esta búsqueda obviamente del empate. Una gran jugada de Campillo por el costado derecho, mete el servicio para la Hormiga González, que mete un remate de cabeza muy interesante y vence a Keylor Navas, tal y como lo hizo el torneo pasado. La Hormiga González de cabeza contra Pumas le ha ido bastante bien y marcó, así como lo marcó el torneo anterior, también a Keylor Navas. En esta ocasión en el Akron vuelve a anotar Hormiga González el 2-1, y entonces Chivas parecía que era cuestión de tiempo que tuviera oportunidades para marcar el empate. Viene una jugada clave, el Tala Rangel, mención honorífica para el portero del Guadalajara y de la selección mexicana, porque cuando el partido iba 2-1 y Pumas apostaba por el contragolpe, apostaba por buscar esos espacios en largo para liquidar el juego, meter el tercero y liquidar el juego, Carrasquilla tuvo esa opción. Carrasquilla tuvo la oportunidad de hacer el 3-1 para Pumas, y el Tala Rangel se aventó un atajadón impresionante, y entonces mantuvo con vida al Guadalajara para la recta final, los últimos 10 minutos del partido, y es donde llega la jugada que para algunos será polémica, el penal a favor que le marcan a Chivas después de revisarlo en el VAR. Ya les comentaba al inicio, para mí es un penal muy claro. Duarte toca la pierna del Piojo Alvarado y de ahí lo termina arrollando cuando el Piojo tenía ya ventaja en cuanto a tener posesión de la pelota en el área, y me parece que es un penal bien señalado por parte del silbante. Y la personalidad de la Hormiga González, porque lo habíamos visto contra el Atlas, ¿no? En aquel clásico tapatío en donde Armando toma la pelota, falla el penal ante Camilo Vargas, luego se marca un nuevo penal para Chivas y ahí lo convierte el cuate Sepúlveda en esa charla que tuvieron la Hormiga y él. Entonces, en esta ocasión, bueno, obviamente la Hormiga no había fallado ningún penal en el partido, y estaba el cuate Sepúlveda en la cancha del Akron, ¿no? Estaba en la recta final del partido ahí contra Pumas, y había la duda de quién lo iba a cobrar, y finalmente Armando González, como el centro delantero titular del equipo, como el cobrador oficial de penales, asume la responsabilidad ante un porterazo como es Keylor Navas, y entonces la Hormiga, con mucha personalidad, la verdad, cobra el penal de último minuto y le da el empate al rebaño sagrado 2-2, un empate que me parece justo, porque si uno ve las estadísticas del partido, las estadísticas finales,
los disparos, los toques en el área de Chivas, más de 40 toques en el área, y los de Pumas en comparación, pues nada que ver, los disparos al arco. Chivas tuvo más oportunidades de gol, pero a pesar de eso creo que Pumas no hace un mal partido. Ya en cuanto a la estrategia que hayan usado el segundo tiempo, bueno, pues fue arriesgada, ¿no? Los equipos que esperan a Chivas y que tratan de aguantarle el resultado a veces no les sale, y es el caso de Pumas en esta ocasión, que de todas maneras yo creo que a los de Pumas, si les decías empatas en Guadalajara con Chivas como viene el rebaño, lo firmaban, ¿no? Saldrán a lo mejor con cierta frustración por cómo se da la última jugada, pero me parece que en el global el resultado termina siendo justo, aunque en una de esas creo que Chivas todavía mereció un poquito más, pero bueno, dado el primer tiempo que dio Pumas y el segundo que dio Guadalajara, lo daría como un empate justo para los dos equipos. Y ahora Guadalajara, bueno, pues tendrá la situación de enfrentar a Tigres la próxima semana en el Volcán, una visita que será difícil, aunque habrá que ver cómo llegan los Tigres, que perdieron en esta jornada contra Tijuana y que tendrán actividad de media semana en la Conca Champions. Entonces Chivas también debe aprovechar ese desgaste físico que tendrá la U de Nuevo León y cierta presión que hay alrededor de Guido Pizarro. Entonces, así está el panorama, muchachos, cómo se vivió el partido entre Guadalajara y Pumas. Ya estaremos platicando a lo largo de la semana qué es lo que observamos de cara al compromiso ante los Tigres. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y andamos en contacto.